Estamos. Hola, ¿me escuchas? Sí, espérame un segundo, ya te pongo en pantalla con todos, ya están listos y voy a salirme de cualquier cosa que nos distraiga. Eh, Perfecto. Como les decía, hoy vamos a hablar en el programa con Gabriela Iturralde, que es nutricionista. Ella nos acompaña una vez al mes, siempre para hablar un tema sobre su área. Y lo que quisimos hablar en esta edición de hoy es la ansiedad y la alimentación en tiempos de pandemia o de cuarentena. Así que voy a dejar que Gabriela nos salude. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Clara María, feliz de estar contigo nuevamente. Ya pensaba que no íbamos a poder hablar. No, imagínate. Bueno, entonces arranquemos porque tenemos mucho para aprovechar. A ver, primero cuéntanos un poquito sobre pero algo mínimo, como sobre tu experiencia en estos días, lo que has estado viviendo. Ya sabemos que tú trabajas en nutrición desde hace muchos años, pero esta vez también para ti ha sido un poco sin precedentes porque te ha tocado un poco vigilar o sea, darle seguimiento a los controles de las personas con las que tú trabajas vía online. ¿Qué es lo que has visto? Mira, realmente se ha visto de todo, así como en la consulta igual. Por un lado tenemos todas estas personas que están teniendo éxito en la cuarentena en cuanto a temas de nuevos hábitos, haciendo ejercicio, cuidándose con la comida, preparando o cocinando las comidas en casa, pero también tenemos el otro extremo, personas que realmente están pasando por un momento un poco más difícil, con mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha ansiedad, y que esto le genera como una dificultad al momento de querer como adaptarse con un nuevo plan de alimentación, ¿no? Entonces, por eso justamente quería conversarte sobre este tema. ¿Qué estrategias podríamos utilizar nosotros para un poco combatir esta sensación? Bien, entonces, como lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con ansiedad, cuéntanos por qué es que nosotros, los seres humanos normales que no nos dedicamos a nutrición, tenemos la tendencia hacia un poco contrarrestar la ansiedad que sentimos con el alimento. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cerebro? ¿Qué es lo que les pasa a nuestro cuerpo? Mira, realmente para poder entrar a hablar realmente sobre todo este tema un poco más profundo, es súper importante definir tres conceptos. El primer concepto, el tema del hambre, el hambre como la conocemos comúnmente, el hambre emocional y la ansiedad. Esas tres son cosas distintas, ¿ya? El hambre, como la conocemos, como te decía, el hambre fisiológica es esa necesidad de nuestro cuerpo de alimento, de ingerir calorías. ¿Ya? Normalmente cuando tenemos hambre fisiológica llega de manera gradual, es decir, no es que de repente yo no tenía hambre y ahora tengo hambre, ¿no? Es como que poco a poco se va intensificando y uno dice, uy, como que me está empezando a dar hambre y ya luego te mueres de hambre, ¿verdad? Va de manera gradual. Otra cosa importante con el tema del hambre fisiológica es que usualmente se siente como en el estómago. Perdón, algo sonó ahí, sí, ya, sí, en el estómago, se siente en la barriga, ¿ya? Entonces, es sumamente importante conocer estos signos para que a la hora que estemos sintiendo todo esto, pues sepamos hacia dónde ir y cómo manejar. El otro tipo de hambre es el hambre emocional, y ahí viene un poco lo que tú decías, es comer por alguna emoción específica, ¿ya? Hoy vamos a hablar del tema de la ansiedad porque es lo que mucha gente está viviendo por la situación, pero el hambre emocional no necesariamente va por el tema de la ansiedad, sino que puede ser también, uno a veces come por alegría, uno a veces come por tristeza, o comes por miedo, o porque estás bravo, distintas emociones que te llevan justamente a querer a través del alimento tapar esa emoción. Es como decir, no quiero sentir esto y a través del alimento lo voy a calmar. Este tipo de hambre emocional no aparece de manera gradual, sino es como repentino, es como la emoción. Una emoción de repente te pusiste triste, de repente te provocó comer. Y normalmente está ligada con algún tipo de antojo, es decir, con algo que te gusta mucho o que lo has asociado de alguna manera, tiene algún como condicionamiento positivo o negativo. Y no se siente a nivel del estómago, se siente más como a nivel del pecho, garganta, en la boca, es como más emocional, que es donde uno siente, ¿no? Como esa en el pecho, una opresión. Y la ansiedad, por otro lado, es la emoción como tal.
¿ya? Es esa emoción que normalmente se caracteriza por un miedo sostenido y que no necesariamente es mala. Es decir, tener ansiedad no es que es malo, el problema es cuando no podemos controlar esta ansiedad en largos periodos de tiempo. Entonces, puede ser que en un comienzo, en esta crisis o en esta situación, yo me sentí muy ansioso. Pero si yo no busco herramientas para calmar esta ansiedad, esto se puede convertir ya en algo mucho más crítico y dañino, como un ataque de pánico, por ejemplo. Entonces, es importante también reconocer ciertas, digamos, como signos que tenemos en nuestro organismo y en nuestro cuerpo que nos pueden decir, ok, tú estás ansiosa. Por ejemplo, falta de respiración. Justamente con este tema del COVID, mucha gente dice, no, como que me estoy quedando sin respiración, que es uno de los síntomas, y uno ya se empieza como a autosugestionar si realmente está respirando bien o no, y es un tema más de ansiedad. Por otro lado, también taquicardia, el corazón empieza a latir más rápido de lo normal. Uno se siente como intranquilo constantemente, como que con esta angustia, sin la capacidad de poder relajarse o de poder descansar o dormir. Entonces, todos estos signos me están indicando que en cierto modo estoy ansiosa. Y cuando yo estoy ansiosa, cuando definitivamente he logrado identificar esta emoción, es importante agarrar ciertas cosas que nos van a ayudar a controlar esta ansiedad. No es que es mala, pero tenemos que aprender a canalizarla y controlarla. La ansiedad o las emociones no son malas per se. El problema es que no las sabemos controlar. Entonces, estar bravo, bueno, si hubo una situación por la que tenías que estar bravo, está bien. El problema es esa falta de control que genere el que estés bravo. Y lo mismo con la ansiedad. Entonces, es sumamente importante y hay ciertas herramientas que se puede utilizar para estos momentos como la ansiedad, y eso ya es más un tema psicológico y no me quiero meter mucho, pero por ejemplo, yoga, realizar yoga, ejercicios de meditación, respiraciones profundas por 5 o 10 minutos, tratar para las personas que son creyentes rezar también. Todo ese tipo de cosas van a ayudar un montón en controlar ya esta emoción. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Y respondo un poco a la pregunta que me hiciste. Nosotros tratamos de tapar esta emoción, no con estas herramientas psicológicas, que bueno, un psicólogo puede hablar muchísimo más de eso que yo, sino básicamente tratamos de, con el alimento, taparlo. Estoy ansiosa, entonces quiero comer para no sentir esto, ¿ya? Y ahí es donde viene el problema, porque si yo estoy comiendo de una manera que creo que me va a solucionar esta emoción, no voy a tener ninguna salida, ¿no? Claro. Ahora, también estamos pasando por un momento en el que no tenemos a disposición todo lo que quisiéramos comer. O sea, yo puede ser que tenga ansiedad, como tú dices, y digo, en este momento de estrés quisiera comerme algo que me dé, no sé, el placer como de un chocolate, como de algo. Pero también estamos lidiando con la escasez. Estamos lidiando con Así que es. hay que comer lo que hay. Y lo que hay puede ser sano o puede no ser muy sano, No, y ahí entonces entra en juego el manejo de esa como esa carencia, de esa abstinencia de ese alimento que yo creo que me va a dar placer. ¿Cómo lo manejamos? así es. Bueno, mira, primero que nada ya ahí serían ciertas estrategias nutricionales de cómo vamos a manejar, digamos, todas estas abstinencias que hemos tenido o carencias, como tú dices. Lo principal es tratar de llevar de manera general una alimentación correcta y saludable, es decir, desde que te levantas. Si tú tienes un desayuno completo, un desayuno que incluya proteínas, ya sea de origen animal o vegetal, que incluya grasas buenas, lo más probable es que yo no tenga estos picos de glucosa en mi organismo y que me lleven a querer comer alguna otra cosa. Es decir, si yo en la mañana me como nada más un pancito, por poner un ejemplo, un pan con mermelada, lo único que va a pasar es que mi azúcar se me suba tanto que luego va a venir un bajón enorme de azúcar y ¿qué es lo que voy a querer? Algo que me la vuelva a subir para mantenerlo en niveles normales. Entonces, iniciar el día con un desayuno completo, con las proteínas de origen animal o vegetal, en el caso de animal, el típico que podemos consumir huevo. En el caso de proteínas vegetales, se puede utilizar, por ejemplo, las mantequillas de frutos secos o los frutos secos o en un potaje de quinoa. Y grasas buenas, el aceite de oliva extra virgen, el aguacate o los mismos frutos secos que también tienen algo de grasa buena. Entonces, si yo tengo este desayuno rico en este tipo de nutrientes, voy a poder continuar a lo largo de mi día sin tener estos bajones
hormonales que pueden llevarme a que yo quiera comer alguna otra cosa, ¿ya? Ahora, en cuanto a temas específicos, los reemplazos de alimentos deben de ser como bien pensados. Muchas veces uno dice, de repente, no sé, pues en lugar de comer papitas, cómete apio, ¿ya? Entonces, si este reemplazo realmente no está cubriendo esa necesidad que yo esperaba, suele ser peor. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo me voy a comer el apio y luego me voy a comer, no, pensaba que era la zanahoria y luego voy a terminarme abriendo la funda de lo que realmente no quería, ¿no? Entonces, el reemplazo que hagas es importante. Por ejemplo, identificar, hay muchas personas que prefieren el sabor como crunchy a la hora de estar así como ansiosas o de necesitar algún tipo de alimento. El canguil suele ser excelente porque el canguil es en mucha cantidad, tiene pocas calorías y los puedes ir comiendo poco a poco haciendo ese crunchy, que es fantástico, por ejemplo, en el cine. Y los puedes mezclar con otras cosas. Puedes mezclarlo con frutos secos, con chocolate semi-amargo, como para que ya no solamente tenga el tema del carbohidrato. Se puede, de hecho, hacer papas en la casa. Hay muchas personas que hoy en día tienen este air fryer que se fríe a través del aire y se puede cortar las papas y hacerlas también de esta manera para que queden crujientes también, ¿no? En el tema de los dulces, si te gusta comer un chocolate, puedes cambiarlo por un chocolate amargo, pero si lo que te está provocando es comer algo esponjoso, tipo un cake, no comas el chocolate, porque te vas a comer el chocolate y vas a seguir esperando a eso que realmente quieres comer. Podrías cambiarlo por alguna especie de muffin con alguna harina que sea más saludable en casa. Entonces, estos reemplazos que tú puedas tener a la mano si ya conoces que te puede dar como ganas de comer, es sumamente importante para que cuando bajes a la refrigeradora, a la cocina, o cuando te acerques a la cocina o a la despensa, encuentres estas alternativas que te van a llenar esa satisfacción de hambre emocional, pero no necesariamente quiere decir que te van a quitar la emoción. Y esa parte es sumamente, quiero que les quede claro, porque por más chocolate, fundas de papitas, torta o lo que sea que quieran comer, esa ansiedad, esa emoción que están sintiendo no va a desaparecer. Que se coman las cosas está bien, si a alguien le provoca y uno dice que me ha provocado y quiero comerlo. El hambre emocional, como les decía, está muy ligada a los antojos, pero lo primero es lo primero. Hay que buscar la causa de esa emoción para tratar de sanarla. Si nosotros tratamos de tapar esa emoción y mejor no lo siento, esto se empieza a hacer como un efecto de bola de nieve cada vez más grande y cada vez más difícil de controlar. Increíble que hayas dicho eso porque seguramente muchas personas se sintieron identificadas con eso de que realmente la emoción no se va. O sea, estoy comiendo Así algo, es. pero la emoción no se me está yendo necesariamente. Ahora, por aquí me preguntan, dice, la ansiedad también nos puede dejar sin deseo de comer, sin apetito. ¿Qué hacer? También, sí, mucho depende de la persona, justamente por todas las características de esta emoción y de diferentes emociones. Puede ser también que simplemente se te corte el apetito y que no provoque comer. Es la menor cantidad de personas, pero suele pasar. Normalmente las personas que son ansiosas tienden a comer mucho o a querer como un poco castigarse o dañarse haciendo algo que saben que no es correcto para ellos, ¿no? Pero puede pasar, por supuesto, puede ser que también más bien se quite esas ganas de comer. Y ahí también es importante, nuevamente, desde el comienzo, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? Porque el no comer, el dejar de comer, tampoco es saludable. O sea, no porque yo esté teniendo ansiedad y no estoy comiendo papas fritas y he dejado de comer, va a ser algo bueno. Eso tampoco está bien, ¿no? Porque obviamente pues, puedo bajar mis defensas al no tener suficiente cantidad de nutrientes. Puedo también llegar a un peso al que no es un peso saludable porque dejo de comer suficientes calorías. Entonces, eso también es importante. Otra cosa que no te dije, Clara María, es que para evitar, así como decíamos, el tema del desayuno y mantener las porciones y ciertos tipos de reemplazo, es también indispensable hidratarse durante el día. A veces, el no mantener una hidratación correcta hace que confundamos un poco la sed con el hambre. Entonces, a veces decimos, tengo hambre, y comes y no se te va, y simplemente lo que necesitabas es un muy buen vaso de agua.
a lo largo del día. Por eso es importante que no sea como solamente en ciertos momentos, no solamente en un momento, es decir, no he tomado los 2 litros que en teoría se tiene que tomar, entonces me los tomo todo en la noche, sino tratar de que sean a lo largo del día. Evitar tener sed es la mayor recomendación para justamente pues que no haya esta confusión. Muy bien. Bueno, hoy, un poco para recapitular a las personas que se van conectando, estamos hablando con Gabriela Iturralde sobre la ansiedad y nuestra alimentación en estos días en que estamos en cuarentena. Ella nos da un resumen un poco genérico sobre los conceptos y también nos estuvo explicando sobre cómo es importante entender que la comida no nos va a llenar necesariamente nuestro sentimiento o nuestras emociones. Hay algo que yo creo que también, un poco para continuar con tu línea, puede ser interesante, es que ya casi vamos a cumplir un mes de cuarentena aquí en Ecuador y seguramente muchas personas, además de toda la complejidad del trabajo, del teletrabajo, de la carencia de ingresos, de que la situación está muy incómoda, de que tienes que cuidar a tus hijos, de que tienes que enseñarles y preparar la comida y todo, es como demasiado estrés. Entonces, no solamente es ansiedad, sino que es estrés y esto también genera que las personas no tengan tiempo de hacer su rutina anterior, como ir a hacer ejercicio, salir a correr o hacer el yoga que hacían o salir a nadar o lo que fuere. Entonces, seguramente hay gente que está subiendo de peso. No sé qué Así has es. visto tú. También estuve conversando contigo antes de la entrevista y me contaste que tienes casos de personas que, en cambio, han logrado llevar una rutina y han logrado bajar de peso. Entonces, quisiera que me compartieras las dos miradas acorde a lo que has visto y cómo se puede manejar mejor. Bueno, sí, justamente lo que te decía, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Por un lado, hay aquellas personas que han aprovechado este tiempo como una oportunidad para cambiar hábitos, el hecho de que no han salido a comer, mucha gente comía a veces a deshora, comía en restaurantes y ahora están comiendo en casa. Eso hace que estén comiendo muchísimo más sano, que no haya tanta inflamación y que por ende pues estén bajando de peso y que hayan querido organizarse dentro de su estructura con los horarios y puedan hacer algo de ejercicio. Pero también hay, y no es que está bien lo uno o lo otro, la otra vez escuchaba un podcast que alguien decía, no hay ningún protocolo a seguir para el tema de la cuarentena. O sea, uno, por ejemplo, dice, me voy a misa, uno sabe cómo tiene que portarse en misa, te vas al cine, sabes, a un concierto, sabes, dependiendo de las circunstancias, pero en esta situación en la que estamos, y es nueva para el mundo entero, no sabemos mucho cómo comportarnos ni cómo actuar. Entonces, esa incertidumbre también deja un poquito como de ansiedad o estrés. Entonces, no es que está bien o mal, es simplemente tratar de ver qué cosas podemos hacer para mejorar. Pero hay otras personas, como tú dices, que no están con ayuda, que simplemente tienen demasiados frentes con los que afrontar, tomar en cuenta. Entonces, es importante también un poco ponerlo así como en una agenda, ¿no? ¿Qué cosas y priorizar? Si todos los días vamos a querer que la casa esté impecable, creo yo que vamos a terminar todos con mal, ¿ya? O si todos los días queremos hacer una comida súper elaborada, también. Yo creo que debemos de un poquito bajar las exigencias que nos tenemos, ¿no? No esperar demasiado tampoco, o sea, no, y a veces las redes sociales no ayudan en esto, porque uno está constantemente subiendo lo mejor, porque no es que subimos las cosas que no son buenas, entonces uno dice, ¿cómo te alcanzas? ¿Cómo haces? Pero detrás de esa foto, detrás de ese video, detrás de esa receta, no es todo maravilloso como aparece pintado. Entonces también es importante eso, dejar de exigirse demasiado y un poco cuando uno, la palabra no es compadecerse, pero cuando uno realmente es empático con el otro y dice, qué pena me ha dado, bueno, también un poco hacerlo con uno mismo, ¿no? Ser empático con uno mismo para evitar achacarse, porque a veces viene, una vez que comienza ese sentimiento de no lo estoy haciendo bien, no estoy logrando, igual que el tema de la comida, pues eso se va haciendo cada vez más grande y difícil salir. Entonces, una, no autoexigirse, si no es momento para bajar de peso, no es momento para bajar de peso, no pasa absolutamente nada. Hay muchas personas que me decían, no, pero es que yo quería hacer esto en este momento, pero no va a pasar nada porque en un mes no lo hiciste, ¿ok? Más bien, relájate en ese sentido y empieza a ver qué cosas sí tienes como prioridad. Y como te decían, la perfección va a ser nuestro peor aliado en este momento. Si nosotros queremos que todo salga al pie de la letra y como queremos, creo yo,
que nos vamos a derrumbar. Estamos teniendo expectativas demasiado altas y difíciles de alcanzar, ¿no? O sea, tratar de ser un poquito más suaves con nosotros. Increíble, ese me parece un excelente consejo porque todos estamos con altas expectativas de lo que estamos haciendo y aparte tenemos seguramente estándares muy altos en cuanto a ser la mejor mamá, ser la mejor esposa o Así esposo, es. ser el mejor profesor para mis hijos, ser la mejor cocinera y aparte tienes que trabajar y la ropa tiene que estar impecable y entonces estamos como exigiendo demasiado de nosotros y eso nos desgasta. Eh, Así es. entonces, me parece que es un consejo muy sensato para todos, bajar un poco el nivel de exigencia, como de perfeccionismo, ¿no? Sí, y yo creo que una vez que tú lo haces, Clara María, las cosas empiezan un poquito más como a andar solas, de manera solas, cuando uno se empieza como a relajar y quizá ahí ya hay un momento en decir, bueno, me ha provocado comer más saludable, cuando no hay esta obligación o exigencia constante. Si todo el tiempo nos dicen, no, es que tengo que comer sano, no, es que tengo que hacer esto, no, es como el tener que hacer ya se convierte en una cosa que realmente no es agradable. Entonces, yo creo que un poco tratar de bajar estas exigencias para poder nuevamente pues manejar las cosas con calma. Y un día seremos buenas mamás, quizá el día siguiente vamos a ser las peores mamás o lo que no nos esperábamos, pero vamos a ser buenas profesionales porque logramos ciertas cosas. Tratemos de simplemente enfocarnos en cosas, en las cosas buenas que estamos haciendo para no hundirnos nosotras mismas, porque el problema es ese, a veces, no, es que estoy haciéndolo mal, estoy haciéndolo mal. Entonces, tratemos de rescatar un par de cosas. Hoy, un caso súper puntual con un paciente que tuve hoy día, y le digo, ¿vas a querer tener la cita de control? Y me dice, la verdad es que sí quiero. Le digo, ¿cómo te ha ido antes de comenzar? Y me dice, un desastre, total, un desastre. Entonces le digo, bueno, ok, si quieres verte, nos vemos. Y realmente cuando empezamos a conversar, nos dimos cuenta y logramos virar un poco esta situación y no había sido todo un desastre. Si bien es cierto, no había podido seguir un menú tal cual como él lo había hecho, comiendo 2 veces vegetales en el día o comiendo todos los días, había mejorado un montón de otras cosas. Había estado haciendo más ejercicio del que normalmente hace porque estaba haciendo quehaceres de la casa, estaba reduciendo las comidas porque como cocinaba ya no le provocaba cocinar demasiado, entonces había ciertas cosas que realmente se podían descartar. Y te puedo yo decir que independientemente del peso con el que él tenía en la consulta o la expectativa que haya tenido, salió un poco como más relajado y decir, bueno, la verdad no me ha ido tan mal, vamos a intentar. Entonces, e irse poniendo metas pequeñas a lo largo del tiempo para que sean alcanzables. Muy bien. Yo pienso que esto es importante escucharlo e interiorizarlo porque no es que mañana se va a acabar la cuarentena, no es que dentro de una semana o dentro de 2, no es tan fácil. Entonces, como va a ser un proceso en el cual todos vamos a estar viviendo un poco toda esta transición, es valioso saber que la exigencia es desviada, que observemos lo bueno de nosotros y no solamente lo desastroso que puede ser estos días de cuarentena. Sí. Y también nos sirve para evaluar ciertos hábitos, ¿no? Como el caso que nos estabas contando. Me Sí, gustaría, y bueno, ajá. sí, 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 Te decía que lo importante sí es tratar de, así como uno en la vida normal, fuera de la cuarentena, tiene su estructura y sus horarios, tratar de organizarse para que no sea obviamente un montón de cosas lo que tengo que hacer en un solo día, sino irlo poniendo a lo largo de la semana para que nuevamente pues sean metas alcanzables, independiente de con la alimentación o sin la alimentación, pero de manera general. Y una vez que nosotros pues tenemos esta estructura, es más fácil tener el plano de cómo vamos a llevarlo. Por ejemplo, podría ser que alguien no pueda hacer los 5 días de la semana ejercicio, pero que puedes comenzar con 2 o con 3 veces a la semana ejercicio. Pero si nosotros todos estos pensamientos los arreglamos y los ponemos en un papel, es mucho más fácil como visualizarlo y más fácil de organizarlos. Y esto obviamente pues sirve para todo, no solamente por el tema nutricional, ¿no? claro. Bueno, Gabriela, yo te quiero agradecer por todo, por proponernos el tema de hoy, por sugerirnos también todas estas recomendaciones, por estar siempre atentos a nuestras necesidades en la lupa, porque está siempre conectada con lo que nuestros oyentes quieran o les sea útil. Y bueno, y por conectar también por esta vía que sé que no es tan fácil y en estos horarios. Que me gustaría también que les dijeras a los que están aquí conectados cuáles son sus redes sociales o alguna página donde te puedan encontrar.
Pueden encontrarme en Instagram a través de @GI Nutrición, G de gato y de iglesia nutrición. Esa es la red social, estoy posteando ciertas historias. Bueno, yo no soy tan tecnológica, pero como conversábamos, Clara María, pues no ha tocado otra y hay que lanzarse y perder el miedo a todo esto, así que aquí estamos en este live. Mil gracias, en serio te agradezco. Gracias a ti. La gente también está diciendo gracias, buenísimas las recomendaciones, dicen por acá arriba excelentes recomendaciones, dicen Gaby la mejor, bueno, hay un montón de comentarios que luego podrás ver el live que va a quedar grabado y te lo mando para que lo tengas como feedback también. Listo, mil gracias, un abrazo, Clara María. Bueno, un abrazo también y nosotros ya seguimos aquí. Voy a despedirme de Gaby por aquí poniendo finalizar sesión. Gracias. Chao. Y